Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Exploradores del átomo al cosmos. Como todas las semanas, siempre les reiteramos, conociendo de ciencia, de investigación, de tecnología, lo que se está haciendo en nuestro país en términos de innovación y desarrollo y por supuesto las preguntas que se hacen los científicos, la academia y que son contestadas en nuestro país, se las mostramos aquí en Exploradores. Hoy vamos a hablar de océanos, temas muy interesantes que son reveladores también. Para eso vamos a estar conversando con el director del Instituto Milenio de Oceanografía, Osvaldo Ulloa. Algunos de los temas que vamos a estar mostrando con respecto a este centro. Sin duda, uno de los hitos científicos nacionales más importantes de este año fue la expedición que dos oceanógrafos hicieron en un submarino hasta las profundidades de las fosas de Atacama. Hoy estamos justamente con uno de los osados que fue parte de la tripulación y queremos saber todo sobre esta experiencia, en términos de la ciencia, pero por supuesto también de la experiencia que vivimos. Explorar el océano de manera interactiva, con actividades pensadas en grandes y chicos, es el objetivo de una exposición que en el mes de mayo inauguró el Instituto Milenio de Oceanografía en Coronel. ¿Cuáles son sus principales atractivos? Ya se los vamos a estar mostrando. ¿Han escuchado hablar de la acidificación del océano? Se trata de un fenómeno que está ocurriendo por el aumento del CO2 en el agua. En IMO han realizado investigación al respecto y una de las más recientes logró un importante resultado. Eso y más en este capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. ¿Se imaginan cómo será el océano a más de 8 kilómetros de profundidad? Bueno, hoy nos acompaña en el estudio una de las pocas personas en el mundo que ha estado en esos niveles. Los invito a ver la siguiente nota y al regreso conversamos de eso. Los océanos representan el 70% de la superficie de la Tierra. Pese a ello, hay mucho desconocimiento en torno a estos ecosistemas, en particular de sus zonas de mayor profundidad, como las fosas oceánicas. El Instituto Milenio de Oceanografía desde hace varios años se puso como meta la investigación del océano profundo, incluyendo la fosa de Atacama que se encuentra frente a la costa de Chile. Ahora, esta investigación nos ha permitido interactuar con colaboradores internacionales, con científicos de otros lugares del mundo. De esa manera, a través de esos contactos internacionales, surgió la oportunidad de visitar la fosa de Atacama, algo que no estaba en nuestros planes, pero bueno, fue una oportunidad fantástica y la tomamos y fue la experiencia más impresionante que hemos tenido en nuestra vida. Y es que esta experiencia la han conseguido escasos científicos en el mundo. Descender en un pequeño submarino autónomo con capacidad para 2 tripulantes y condiciones tecnológicas para resistir la presión que hay a más de 8.000 metros de profundidad en el océano. En el descenso mismo, que son 3 horas de oscuridad y silencio absoluto, creo que lo más impresionante para mí era hacer conciencia de dónde estoy. Después, lo segundo más impresionante fue al llegar al fondo del mar y se enciende la luz de este submarino y ver un paisaje de otro mundo. Sí, esto es realmente algo muy, muy emocionante para mí. Es como que estoy visitando otro mundo. Pudimos ver estructura geológica, pudimos ver organismos que no sabíamos que existían, por ejemplo, tapetes microbianos que están viviendo a más de 8.000 metros, y eso nos genera un montón de nuevas preguntas científicas. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de energía de estos organismos? ¿Qué comen estos organismos? Y por lo tanto, esta primera mirada a este mundo nos lleva a interrogantes científicas que vamos a abordar en los próximos años. Este hito científico marca el inicio de una nueva era de investigación en estos ambientes tan desconocidos y viene a poner en valor la relevancia de la exploración para la ciencia. La exploración oceánica consiste en ir a lugares donde el ser humano no ha estado antes. Es abrir una gran puerta, un gran portón a un mundo totalmente desconocido. Nosotros en ciencia tradicionalmente vamos con preguntas científicas, con hipótesis, porque tenemos información previa sobre el fenómeno que queremos estudiar. En el caso de la exploración, vamos con nuestra mente totalmente abierta, porque justamente vamos a ver aquellas cosas que no conocemos y que por lo tanto incluso ni siquiera nos las podemos imaginar.
Seguir descubriendo y descifrando los misterios del océano profundo es el objetivo de un grupo de investigadores de IMO, y para ello continuarán con el desarrollo de proyectos en la fosa de Atacama. Uno de ellos los llevará a fines de 2022 a instalar una serie de sensores oceanográficos y geológicos con los que podrán monitorear de forma continua este ambiente por varios años. De esta manera esperan seguir contribuyendo con conocimiento científico sobre estos ambientes casi inexplorados, como lo vienen haciendo desde 2013. Bien, estamos justamente aquí en Exploradores con uno de los tripulantes, los investigadores que tuvieron en esta odisea científica revisando y analizando lo que es la fosa de Atacama. Estamos con el director del Instituto Milenio de Oceanografía, Osvaldo Ulloa. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Exploradores. Encantado, Nicolás. A ver, vamos primero con la vivencia, la experiencia y por sobre todo los preparativos para llevar a cabo este hito científico. Ahí vamos también entrando en lo que se pudo sacar de esto. Imagínate que, no sé, te invitaran a ir al espacio. Fue la misma emoción cuando recibimos la noticia de que se iba a hacer esta expedición y que íbamos a tener la posibilidad de acompañar al explorador Víctor Vescovo a un lugar donde nunca antes había llegado el ser humano. Además, desde el punto tecnológico, llevar un submarino, un sumergible a más de 8 kilómetros, es toda una hazaña desde el punto de vista tecnológico. Es el punto, y quiero quedarme ahí un segundo. Sí. Es un hito científico, un hito, al fin y al cabo, porque es primera vez que el ser humano llega a estos puntos, ¿no? Exactamente, o sea, en este momento en la fosa oceánica, estos son los lugares más profundos, y el ser humano no los había visitado. Son del orden de 30, y a la fosa de Atacama nunca nadie había podido descender. Por lo tanto, se está escribiendo la historia de la exploración oceánica del siglo XXI, la historia de la oceanografía, y afortunadamente, ¿cierto?, fuimos invitados y somos parte entonces de esa historia que se está escribiendo. Me imagino que hubo una preparación de varios meses para llevar a cabo esto, ¿no? Sí, obviamente, o sea, hay una preparación psicológica, obviamente, por los riesgos que significa una misión de este tipo. También hay que revisarse si físicamente uno está dispuesto y además en condiciones. Exacto. Además, en un espacio muy reducido, tuvimos más de 10 horas en una esfera que tiene 1,80 m de... 10 horas, ¿no? 10 horas en descenso. ¿Y eso 5 horas en descenso, 5 horas de...? Sí, no, 3 horas y media ¿Ya? de descenso y después navegamos 3 horas. Perfecto. Claro, ya estábamos abajo a 8 kilómetros de profundidad, había que Exacto. explorar. Y después 3 horas de vuelta. Ya. Y cuéntame, por ejemplo, para ir ya al tema más de la investigación, pero lo que es el descenso, estar ahí en esta cápsula, en este submarino, me imagino también que con la experiencia, con todo el trabajo, muchos años, es algo muy gratificante, ¿no? O sea, el privilegio de estar ahí y saber que somos los primeros seres humanos que vamos a ver este ambiente es una cosa que a uno lo llena de emoción, con mucha serenidad, sí, porque lo habíamos preparado, pero además sentirse tremendamente privilegiado de poder ver este mundo por primera vez y estar en esta cápsula, digamos, ser parte de este avance tecnológico que ha podido llevar al ser humano a estas grandes profundidades es algo indudablemente increíble. Osvaldo, vamos a lo que es la investigación y te quiero hacer la pregunta para quienes nos ven a esta hora aquí en Exploradores. ¿Por qué, además de visitar, digamos, estudiar lo que es la fosa de Atacama? Bueno, primero porque gran parte de lo que somos como país geográficamente es debido a la fosa de Atacama o a los procesos que se generan ahí. ¿Por qué? La fosa es finalmente una manifestación geológica del choque de dos placas. La placa Nazca que se está hundiendo en la placa sudamericana. Eso hace que, por ejemplo, se genere la cordillera de los Andes, que se generen los grandes terremotos, los tsunamis, y por lo tanto, el conocer cómo funciona la fosa de Atacama, ¿cierto?, nos afecta directamente a nosotros como chilenos. Entonces, desde la morfología, desde lo que es la actividad marina, entre otros, me imagino. O sea, la flora, la fauna también que se va desarrollando en los distintos niveles oceánicos, ¿no? Exacto. Además, como es un ambiente desconocido, no sabíamos qué especies existen ahí abajo, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a descubrirlas, tenemos que ver, ingeniárnoslas, cómo las vamos a colectar. Por ejemplo, nunca se ha tirado una red para colectar organismos a más de 5.000 metros. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer para el futuro? Aquí estamos hablando de 8.000 metros. Exactamente. Entonces, estamos aplicando nuevas técnicas. Por ejemplo, estamos, igual que en investigación forense, estamos colectando ADN primero para ver qué organismos podrían estar viviendo allá abajo. ¿Ya? Y justamente abriéndonos y haciéndonos preguntas para lo que viene. Pero además, preparando y conociendo el terreno, dónde vamos a poner sensores para poder estudiar
los fenómenos que dan origen a los grandes terremotos y a los grandes tsunamis. Claro. Chile no tiene estos sensores en el fondo marino, los tenemos en tierra, pero no en el fondo marino. Entonces, además hay una aplicación hacia el futuro de esto. Claro, una aplicación en términos de emergencia, pero también de conocimiento científico, ¿no? Exactamente. A ver, tú hablabas de organismos, en lo que fue el descenso, también la travesía durante la fosa de Atacama, ¿se encontraron con organismos ahí también? O sea, eso fue lo sorprendente. Lo primero que vimos al llegar... Estamos hablando en una boca de lobo, para empezar. Exactamente. Al llegar abajo, digamos, al fondo, que es como mirar el suelo, estaba lleno de organismos. O sea, nosotros no teníamos fotos de algunos organismos que pensábamos encontrar, pero encontrarse con esa gran cantidad que nos estaba esperando ahí abajo, nos está indicando que es una fosa que es muy rica en vida, con mucha biodiversidad además. Entonces, y que tenemos que conocerla, pues tenemos que ver cuál es ese patrimonio en biodiversidad que tenemos como país y como humanidad también. Y organismos que me imagino muy distintos porque son condiciones extremas muy distintas a las que se pueden ver en los otros niveles del océano, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los fenómenos que se da allá abajo es el gigantismo. Ya. O sea, especies que, por ejemplo, hay unos crustáceos que aquí son milimétricos, allá abajo miden 8 centímetros. Ah, mira. Entonces, los peces, los organismos tienden a ser más grandes de lo que... de sus parientes que viven a profundidades más someras. ¿Y por qué sea eso? La gracia también es investigar ese tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, esas son las preguntas científicas. Claro. No lo sabemos. No lo sabemos. Y queremos justamente entender por qué. Por cómo funciona y por qué se da eso ahí abajo. Uh-huh. Puede ser también hasta por la descendencia, desde lo que fueron los organismos en la prehistoria. Muchas veces se ha hablado de eso, ¿no? En lo que es el océano más profundo, más desconocido. Exactamente. Ahora, esta es un hito científico, lo estábamos comentando para quienes nos ven a esta hora, Osvaldo. Me imagino que se va a seguir haciendo este tipo de situaciones. No es llegar y bajar el submarino, obviamente. Hay toda una preparación, hay recursos también que son necesarios para llevar a cabo este tipo de expediciones, ¿no? Indudablemente esto, como decía ahí en el reportaje, ¿cierto?, abre un gran portón hacia la investigación. Vamos a tener nuevas expediciones, no necesariamente tripuladas, porque eso es muy caro y hay que tener además el sumergible, pero hay posibilidades que se nos están abriendo, porque investigadores de otras partes del mundo quieren venir a la fosa de Atacama, quieren venir a estudiar con nosotros lo que está pasando aquí, los descubrimientos, seguir con los descubrimientos que estamos haciendo. Además vamos a poner sensores, eso esperamos hacerlo a fines de este año, ¿ya? Entonces, sí, la investigación sigue. Y cuéntame un poquito la repercusión a nivel mundial, no solamente dentro de los científicos, de la academia. Hubo bastante difusión también de esta exploración a la fosa de Atacama, que es mundialmente conocida en el ramo, ¿no? Efectivamente, la noticia salió en más de 100 países, en todos los idiomas que uno se puede imaginar. Y esto tiene que ver con este sentido de épica, ¿cierto?, de llegar a un lugar donde antes el ser humano no había llegado. La curiosidad del científico también. Exactamente. Con los riesgos que conlleva, tú hacías la comparación, digamos, con el viaje al espacio, con el viaje a la Luna. Lo mismo, llegar, tener la idea de hacerlo, pero finalmente concretarlo con lo que significa. Así es, así es. Entonces, obviamente esto es una buena noticia para la humanidad también. O sea, da esperanza también de que el ser humano es capaz de seguir avanzando en tecnología, seguir haciendo descubrimientos y seguir maravillándose con lo que nos ofrece, ¿cierto?, el mundo vivo y nuestro propio planeta. Claro. Osvaldo, vamos a seguir conversando, pero antes vamos a hacer una pausa. Después de esta nota, y que tiene que ver también con el trabajo que está haciendo, muy relevante, lo hemos comentado varias veces en el programa, lo que tiene que ver con divulgación científica, porque, por ejemplo, llevar la experiencia de explorar la fosa de Atacama a niños y niñas en la región del Biobío es el objetivo de una exposición interactiva que el Instituto Milenio inauguró en mayo. La siguiente nota nos cuenta y nos muestra de qué se trata. El océano profundo es uno de los espacios que permanecen menos explorados de la Tierra. Los últimos años, el Instituto Milenio de Oceanografía ha hecho importantes esfuerzos para generar más conocimiento, en específico en torno a la fosa de Atacama. Dar a conocer estos hallazgos es el objetivo de la exposición interactiva Atacamex, Ciencia del Océano Profundo, que se inauguró en mayo en el CICAT, en Coronel, región del Biobío. Bueno, en esta exposición las personas van a poder encontrar distintas experiencias interactivas asociadas a cómo se forman las fosas, cuál es la importancia del océano. Tenemos un globo terráqueo
sin agua para ver el relieve del fondo marino. Tenemos réplicas de los organismos que viven en las zonas más profundas, modelos en 3D de los seres vivos. Tenemos réplicas igual de los vehículos que han descendido a la fosa de Atacama, y también tenemos una cabina sensorial donde las personas al entrar se van a transportar a través de lentes de realidad virtual hasta el fondo de la fosa, se van a convertir en organismos que habitan el fondo y van a poder ser visitados por un vehículo submarino. El desarrollo de la exposición fue todo un desafío, pues involucró traspasar los contenidos científicos a atractivos que pudieran cautivar a grandes y chicos. Para ello contaron con un equipo multidisciplinario compuesto por miembros de IMO y del propio CICAT. El proceso de trabajo parte con la información científica que nace desde el Instituto Milenio de Oceanografía. Esta información luego se simplifica y se realizan los textos que ustedes van a poder ver en la exposición. Con estos textos yo empiezo el trabajo creativo en realizar ilustraciones que complementen estos textos, y también en digital empiezo a esculpir las distintas especies que luego se imprimen y se pintan, que acompañen también el recorrido y la distinta información científica de esta expo. Otro de los proyectos de divulgación científica en los que trabaja IMO es la serie animada de televisión Bichitos. La primera temporada se estrenó en 2020 y en ella niños y niñas se hacían preguntas y respuestas sobre la pandemia causada por el coronavirus. Los buenos resultados llevaron al equipo a trabajar en una segunda temporada que se estrenó en mayo de 2022. En esta segunda temporada de Bichitos, la temática principal es sobre el medio ambiente. Son 16 capítulos donde cada uno aborda una temática en particular, por ejemplo, la polinización, el cambio climático, el efecto invernadero, la contaminación, los ecosistemas y así muchos temas relacionados con nuestro planeta y el medio ambiente. El equipo ya prepara una tercera temporada que tendrá como temática central el océano. Y tienen otro proyecto en desarrollo, un videojuego que está en etapa de diseño y que hablará de las profundidades del mar. Estos trabajos forman parte de los esfuerzos que hacen en el instituto por fomentar que la ciencia salga de los laboratorios y llegue de una forma entretenida y atractiva cada vez a más personas, sin importar cuál es su conocimiento en el tema o su edad. Exploradores del átomo al cosmos, al cosmos. Regresamos al programa, estamos con Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía, IMO. Osvaldo nos estaba contando la experiencia, este hito de el conocer, el visitar, el investigar de primera persona la fosa de Atacama. Y eso es muy importante porque la nota que revisábamos, Osvaldo, antes de la pausa, aquí esto no solamente puede quedar en tu experiencia, en la del equipo, sino que la idea es divulgarla, la divulgación científica, ¿no? Sí. Bueno, exactamente. La ciencia tiene historias bonitas que hay que contarlas. Y no es trivial el cómo se cuenta, sobre todo si se lo quieres contar a un niño o se lo quieres contar a jóvenes o a adultos. Y ahí es clave el asociarse con profesionales que sepan hacer esto. Nosotros como científicos no estamos acostumbrados a transmitir, digamos, a audiencias que no son las propias, que no son nuestros propios estudiantes. Un mensaje con la forma, entendiendo también a quién se le está comunicando, ¿no? Exactamente. Y hoy día con las nuevas tecnologías, además, tenemos que aprovechar esas para poder llegar de distintas formas. Hoy día sabemos que los jóvenes, ¿cierto?, usan mucho las tecnologías digitales, por ejemplo, que en mi tiempo no existían prácticamente. Ahora, ¿cómo ha sido esa experiencia en términos de mostrar lo que fue el trabajo, meses de preparación, años también, y en un recorrido de 10 horas mostrar y también traspasar esto que nos estás contando aquí en el programa también? Sí, bueno, estamos justamente en el proceso. Esto va tomando tiempo, va desde ir a dar charlas a un colegio, también como se mostraba ahí ¿cierto?, en este video, una exposición, ¿cierto?, donde además la idea es poder transmitir experiencias desde el punto de vista sensorial, no solamente la vista, el oído, pero además, digamos, con realidad virtual. O sea, cómo ponemos a las personas
en la experiencia de lo que significa estar a 8.000 metros de profundidad. O sea, que uno estuviera en la cápsula, digamos. Exactamente, y sintiera el frío y cómo se mueve. Es vivir la ciencia desde la experiencia y cómo tratamos de hacerlo. Vivir la ciencia desde la experiencia. Quiero quedarme con eso, Osvaldo. ¿Cuál es el valor que le dan ustedes como instituto a eso? Que es parte de la divulgación, pero por sobre todo buscar la manera de ir traspasando toda esa curiosidad, base clave de lo que es el proceso científico de investigación también. Bueno, está dentro de las misiones de nuestro instituto y de varios de los centros que han estado aquí, incluso en este programa, ¿cierto? Sí. Es que justamente la sociedad necesita conocer lo que están haciendo los científicos, no solamente a nivel mundial, pero el nivel de la ciencia en Chile. La ciencia nos acompaña en todo, Nicolás. Cada cosa, cada instrumento que usamos, cada fenómeno que vemos, la ciencia está atrás, ya sea para dar una explicación, claro, ¿cierto? Ya sea para permitir hacernos cosas que no podíamos hacer sin, por ejemplo, la tecnología que viene de la ciencia. Pero además la ciencia es lúdica, entretiene, ¿ya? Y bien contada y bien comunicada, permite además un placer, así como ir a ver una película, leer un poema, digamos, escuchar una canción. La ciencia también puede ser muy entretenida si se comunica de una manera adecuada. Y ustedes se están enfocando en los más chicos, ¿no? ¿Cuál es el valor también ahí? Bueno, yo creo que justamente el bajar a la fosa para mí fue conectarme con tu niño interior. Con mi niño. O sea, cuando niño anda explorando, pues anda descubriendo el mundo. Aventurero. Y ahí están los científicos, ahí está la curiosidad, ¿ya? Y justamente lo que queremos es que muchos de esos niños se dediquen después a la ciencia y sean curiosos, pregunten, exploren. Ya. Osvaldo, vamos a hacer un cambio de tema con otro trabajo, investigación que está desarrollando el Instituto Milenio de Oceanografía y tiene que ver con lo que comentábamos al principio del programa, la acidificación del océano y esta investigación que hicieron en IMO para que podría cambiar, de hecho, la base de los experimentos que hoy se hacen sobre ese tema. Durante 2020 y 2021, la pandemia forzó a los científicos a dejar los laboratorios y pausar sus experimentos. Fue este cambio de planes el que motivó a un equipo del Instituto Milenio de Oceanografía y del Instituto Milenio de Socioecología Costera a desarrollar un estudio colaborativo con investigadores de distintas partes del mundo interesados en conocer sobre el proceso de acidificación del océano. Bueno, este metaanálisis se empezó a realizar primero a partir de poder colectar información sobre los niveles de dióxido de carbono que hay en el océano. Es básicamente la química, las propiedades químicas que tiene el agua de mar. Y para eso utilizamos bases de datos que eran disponibles para sectores costeros de diferentes partes del mundo, de la costa de África, Estados Unidos, Sudamérica, el mar Mediterráneo, etc. Junto con esa información, hicimos en paralelo además una búsqueda de experimentos de laboratorio que hayan sido publicados en revistas científicas con organismos que fueran colectados en estas zonas costeras donde existía información ambiental. Y la idea fue tratar de poder, ¿no es cierto?, caracterizar un poco cuáles eran las condiciones de hábitat en las cuales vivían las especies con las cuales los científicos hicieron estos experimentos de acidificación del océano. Analizaron casi 100 papers científicos publicados. Y una de las cosas que más llamó la atención de los investigadores eran las diferentes conclusiones a las que llegaban estos estudios. En algunos casos se han observado efectos positivos de la acidificación, en otros efectos neutros, que no ha pasado nada, y en otros casos efectos muy negativos. Y la verdad es que no teníamos muy claro dentro de la comunidad científica por qué se daba esto, que algunas poblaciones respondían versus que otras no. Y con la información que tuvimos de las condiciones del hábitat donde vivían estas especies, formulamos una hipótesis. Empezamos a preguntarnos, bueno, ¿será que organismos que ya viven en ambientes que se caracterizan por un bajo pH o un alto contenido CO2 pueden ser un poco más tolerantes frente a estos supuestos futuros escenarios de acidificación del océano? Con esa idea en mente, los investigadores obtuvieron sus propias conclusiones al realizar su metaanálisis.
Una vez que empezamos a contrastar la información ambiental que existía a lo largo de las costas de los diferentes continentes con las respuestas biológicas que arrojaban diferentes tipos de organismos, desde erizos, crustáceos, jaivas, moluscos, una de las cosas que empezamos a encontrar es que aquellas poblaciones que ya vivían en ambientes donde el pH era mucho más bajo debido a estos procesos oceanográficos, podían ser especies justamente las que mostraban respuestas nulas o no mostraban efectos negativos en estos experimentos de acidificación del océano que hacían los científicos en el laboratorio. Eso nos llevó a dos cosas que son bien importantes. Primero, que existían procesos de adaptación local, en que muchas poblaciones pareciera que están adaptadas a las condiciones en las cuales ellas se encuentran, pero por otro lado nos están indicando que muchos de estos experimentos de acidificación del océano realmente no expusieron a los organismos a condiciones que pudieran ocurrir en 50 o 100 años más, sino que estaban siendo expuestas a condiciones en las cuales vivían hoy en el presente. El estudio es de gran valor para la ciencia y por ello, en febrero de 2022, fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature Climate Change. Y es que los resultados no solo permitieron generar nuevo conocimiento en torno a esta área, sino que a la vez sentaron las bases de cómo deben hacerse estos experimentos en el futuro. A ver, Osvaldo, aquí hay un tema bien relevante que están investigando ustedes que tiene que ver con la acidificación. Más allá de lo que uno podría entender por el concepto de ácido, sí. ¿Cuáles son los alcances que tiene este proceso y lo negativo finalmente? Sí, bueno, primero que este es un fenómeno global. Nos afecta tanto a Chile como a la gente que está en Asia, con la Antártida y todo. El aumento del CO2 en la atmósfera, ¿cierto? Está produciendo un cambio climático, pero además el océano está absorbiendo este CO2 y eso está haciendo que el agua del océano se haga más ácida. Es como, no sé, pues cuando uno hace una bebida y la gasifica, le mete CO2, si midiera el pH, eso lo bajaría. Claro. Y esto hace que al bajar el pH, al ser más ácido, afecta a los organismos, por ejemplo, los que forman concha, porque mayor acidez hace que se disuelva el carbonato de calcio. El carbonato de calcio de la concha que tiene. De las conchas de los organismos, claro. Y hay otros efectos también en las larvas. Entonces, justamente la misma flora marina en ese Exactamente. caso. Entonces, se están investigando, se están haciendo experimentos para ver cómo responden los organismos a estos cambios de pH, ¿ya? Y esto se está haciendo a nivel mundial, ¿ya? Pero el problema que se identificó en el instituto con el doctor Cristian Vargas y su equipo, y colaborando además con otro de los centros Milenio Secos, fue que muchos de los experimentos que se estaban haciendo, la mayoría de los experimentos que se estaban haciendo, lo que hacían era solamente ver la respuesta a un nivel y a otro nivel. Y resulta que los organismos están viviendo en un ambiente con mucha variabilidad. Perfecto. ¿Ya? E incluso aquí en Chile tenemos aguas que naturalmente son más ácidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver, se ha descubierto que tenga que ver algo con la temperatura también, que muchas veces se habla de los océanos? Por supuesto, o sea, este es un fenómeno que está integrado, o sea, está aumentando la temperatura, está disminuyendo el oxígeno y además está acidificando el océano. Claro. Ahora, lo interesante es que como desde Chile nosotros estamos contribuyendo a la ciencia de nivel global. ¿Ya? El grupo de investigadores chilenos, ¿cierto?, está también atacando problemas que no solamente nos impactan a nosotros como país, sino que son de interés global. Entonces, al estudiar nuestras propias especies, pero tratando de contestar estas grandes preguntas que hoy día la comunidad científica tiene. Ahí se tratan de responder esas preguntas, ¿no? Y me imagino que el trabajo también a nivel internacional que tienen como instituto es súper relevante, ¿no? Para ir comparando datos, para finalmente ver desde estas experiencias y sacar conclusiones, ¿no? Dentro del trabajo científico, muchas veces lo hemos conversado aquí en el programa. Bueno, justamente este es un ejemplo claro donde se analizaron datos de todo el mundo, ¿ya? Y trabajaron otros investigadores también en conjunto con nuestros investigadores, ¿ya? Porque estamos todos tratando de contestar las mismas preguntas. ¿Cómo este cambio climático, cómo el aumento del CO2 está afectando el océano y cómo va a afectar a las especies que viven allí? Y esa es una pregunta que nos está tomando tiempo contestar y no hay una sola manera. Claro. Entonces, el trabajo, lo bonito que tiene es que nos lleva a decir, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que preocuparnos también del ambiente, no solamente del hacer el experimento en laboratorio, sino que entender de dónde viene ese organismo, cuáles son las fluctuaciones, cuáles son las condiciones naturales que tiene.
Osvaldo Ulloa, director de IMO. Osvaldo, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos lo que están haciendo en el instituto y también la travesía de la fosa de Atacama, que me voy a ir mostrando también más adelante. Oye, encantado. Que te vaya muy bien, Muy un bien, placer. gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en Exploradores del Átomo al Cosmos, todas las temporadas, capítulos, los centros, los institutos que han participado y que van a seguir abordando con nosotros lo que es la ciencia y la investigación hecha en Chile, por supuesto, está disponible en 24horas.cl. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que esté muy bien, un abrazo.